Ya cerramos por acá, tenemos 2,700 pesos. Vamos a ver si podemos cerrar aquí. Cerramos con 4,000 pesos y ya. Hola chicos, ¿cómo están? Aquí Roddy Trader, su tele de confianza para comenzar con un día más de análisis, de trading y billetes verdes en nuestros bolsillos. Si no se quieren perder de mis señales en tiempo real, les pido que se suscriban y compartan mi canal de Telegram que les dejo aquí abajo en la descripción para que se formen parte de la comunidad que gana dinero en tiempo real y de manera rapidísima. Así que bueno, vamos a comenzar con el análisis del día de hoy. El día de hoy a la alza con 3,000 pesetas en la inversión inicial. Se están preguntando probablemente por qué estamos yendo a la alza. Bueno, esta explicación es bastante sencilla. Aquí tenemos una fuerte tendencia del euro, ¿de acuerdo? Primero que nada, ya está rompiendo o ya rompió la línea superior de nuestro canal de Kellner. ¿Recuerdan que en algún momento les comenté que si la vela rompe la línea superior a la alza o la línea inferior a la baja del canal de Kellner, seguramente seguirá subiendo? Bueno, pues es básicamente el mismo principio. Vamos a ver cuánto puede subir nuestra vela de este momento y cerrarla en el momento en que nosotros consideremos que es prudente. En cuanto vean ustedes que hay un movimiento brusco, ya sea hacia arriba o hacia abajo, la señal puede ser cerrada sin ningún problema. ¿De acuerdo? Así que ya cerramos por acá, tenemos 2,700 pesos para un total en la primera posición de casi 6,500 pechereques. Así que vamos a invertir 5,000 pesos hacia arriba y vamos a ver qué tanto se puede generar con esta posición de valores económicos. ¿De acuerdo? Ok, perfecto. Aquí tenemos cómo el euro está creciendo contra el yen, ¿sí? También podemos ver que se está rompiendo una línea en la media del canal. Esta línea media del canal también nos está indicando, perfecto, miren, lo que quiero decir es ahora, si se rompe la media línea del canal, ya sea hacia arriba o hacia abajo, quiere decir que seguirá la tendencia de ruptura. Entonces aquí podemos ver que esta vela en este momento está subiendo bastante drástico. Entonces podemos básicamente considerar que la tendencia y que el análisis fue hecho de manera correcta. ¿De acuerdo? Aquí yo solamente voy a esperar unos cuantos segundos más y consideraré cerrar nuestra posición porque ya no creo que suba mucho más, además de que, bueno, saben que mis posiciones son bastante rápidas y no me gusta perder mi tiempo con posiciones, digamos, prolongadas. Vamos a ver si podemos cerrar aquí, cerramos con 4,000 pesos y ya. No pasó absolutamente nada extraño, ¿de acuerdo? Así que, por ejemplo, aquí vamos a ir a la baja y voy a volver a invertir 5,000 pesos, ¿de acuerdo? Aquí podemos ver otra vez que se rompe la línea media de nuestro canal de Kellner y además la línea del SAR hacia abajo nos están dando la, digamos, la tendencia bajista que estábamos esperando con esta posición, ¿de acuerdo? Así que no pasa nada si nosotros solamente abrimos la posición a la baja y dejamos que esta vela sangre y sangre y sangre. ¿Por qué digo que sangre? Porque la vela es roja. Y en este caso sí puedo considerarme un sanguinario, porque me gusta cuando las velas rojas bajan y bajan, siguiendo la tendencia que yo ya analicé. Aquí podemos ver que esta vela siguiente o la vela actual está tocando la parte baja de la resistencia, además que es la parte baja del canal de Kellner. Y sigue rompiendo, bueno, ya la rompió de hecho, entonces seguirá bajando por al menos un ratito más. Yo no me quiero esperar tanto tiempo porque me parece que sería bastante arriesgado, ya que, bueno, mis posiciones son bastante rápidas y no me gusta esperar mucho tiempo, me gusta más asegurar lo que ya gané en las posiciones que yo siempre abro. Así que yo creo que ya podría considerar encerrar esta posición en unos cuantos segundos, solamente quiero esperar un poquito más porque tengo la esperanza de que llegue un punto más abajo. Si no, mejor la cierro en este momento, con 4,000 pesos más o menos. No me fijé en los demás porcentajes. Pero bueno, perfecto, porque ya rompió la línea media del canal de Kellner. Así que vamos a empezar la inversión con 10,000 pesos y vamos a ir hacia arriba, ¿de acuerdo? Excelente. Se abrió la posición y, como podemos ver, tenemos el higher height en la parte superior del canal de Kellner, lo que nos puede indicar que probablemente seguirá subiendo hasta ese punto. Y si llega a romper la línea de apertura, yo en este caso, como tenemos un pequeño margen en la tendencia alcista, yo en cuanto rompa la línea de apertura de la posición, yo consideraría encerrarla así. ¿Por qué? Porque me parece que dejarla abierta más tiempo sería bastante arriesgado, ¿de acuerdo? Yo solamente abrí la posición de 1 o 2 minutos para poder generar dinero rápido. Aquí, analizando ya el canal de Kellner, digamos de manera más subjetiva, me puedo dar cuenta que el margen de ganancia sería muy poco. Entonces, yo creo que ya podría cerrar la posición en un momento dentro de los siguientes 10 segundos. Solamente quiero esperar un poquito más para poder cerrar la posición. Denme un segundo, déjenme simplemente analizar en qué momento el movimiento aparece para poder cerrar la posición.
Ujú. Un segundo. Está bajando. Ok, volvió a subir y eso es bueno. Entonces, me parece que aquí podemos cerrar la posición. Perfecto. 9,000 pesos limpios. Y simplemente tuve que esperar un poquito más al movimiento brusco de esta vela. Ahora, pasamos a la última posición del día de hoy, que es el JP 225. Y me parece que también la tendencia es bastante, digamos, lógica. ¿Por qué? Porque, bueno, vamos a ir hacia abajo, pero la tendencia nos está indicando en la parte del ADX que hay una, digamos, fuerte tendencia bajista, ya que como podemos ver aquí, la línea roja va hacia abajo, la línea verde va hacia abajo y la línea amarilla está, digamos, yendo hacia arriba, pero también se está dirigiendo hacia abajo. Además de que nuestro canal de Kellner nos está indicando una tendencia bajista. Y también tenemos el parabólico SAR que nos está rectificando esta información. ¿De acuerdo? Entonces simplemente hay que esperar a que el descenso de esta posición siga su curso y cerrar la inversión en el momento que nosotros consideremos correcto. ¿De acuerdo? Aquí espero de verdad conseguir más de 5,000 pesos o un máximo de 10,000. Digo, considerando la inversión inicial que hice y considerando el volumen que se está generando en esta vela, podría ser, bueno, sí, perfecto. Cerré con 9,000 pesos, lo que me da un total de 34,186 pesos al final de mi trading del día de hoy. Así que chicos, ¿se pudieron dar cuenta de qué tan fácil fue hacer dinero el día de hoy? Bien, perfecto. Entonces yo les pido que se suscriban y compartan el canal de Telegram que les dejo aquí abajo en la descripción del video. La comunidad está creciendo bastante bien, entonces simplemente compartan y hagan que sus amigos o sus conocidos aprendan a hacer trading, que es la manera más, digamos, fácil y rápida de generar ingresos, digamos, pasivos. Entonces, chicos, les deseo una gran semana, un buen ciclo de trading y nos vemos en el próximo video.